Ya estamos en vivo. Esto es Cámara Acción, un podcast dedicado al cine, series y videojuegos y entretenimiento en general, donde hablamos sobre lo que hemos visto en la semana básicamente. Y esta semana justamente nos toca un tema, un director. Cada semana tenemos un director diferente. Esta semana nos toca Stanley Kubrick y lo vamos a dejar al final, ¿no? Va. Va, pues yo soy César Cortés y estoy con Migue. A ver si en un rato se nos une Chora, que me dijo que sí entraba, pero a ver si entra. Pues hay que empezar con lo que no es de Stanley Kubrick y dejamos nuestra película al final. Sí. Sale. ¿Tú empiezas o yo empiezo? Yo si quieres, claro. Va. Bueno, yo en la semana estaba en Netflix, ¿no? Entonces no había nada nuevo realmente, pero me puse a investigar y estaba la del Hilo Fantasma, que yo sabía que era una película que estaba nominada o había sido nominada en los Oscars, me parece que del 2018, Yay. y, pero Sí. nunca la pude ver en cines, ¿no? Entonces me la puse a ver y es del director Paul Thomas Anderson, director de la película Magnolia, una película ampliamente reconocida. Él es un director muy bueno, es un director que le encanta el drama, le encantan este tipo de historias como muy humanas, ¿no? Entonces, el protagonista, que es Daniel Day-Lewis, es un actor que es muy multifacético. Lo hemos visto en Pandillas de Nueva York, como el villano de la película, y aquí es una persona totalmente diferente. Entonces, interpreta a un hombre, más o menos de unos 60 años, un hombre muy, muy exitoso, es un modisto, confecciona vestidos para mujer y es muy bueno en lo que hace. Entonces, tiene clientas por toda Europa y le pagan cantidades estratosféricas por sus vestidos. El problema de su vida es cuando se le atraviesa una mujer más joven que él, que parece en apariencia dócil y buena y hasta ingenua, pero en el fondo realmente ella es una mujer que va a buscar la manera de moldearlo y la manera de, no decir controlarlo, pero sí la manera de que él se acople a la vida que ella tiene, ¿no? Ujú. Entonces, mediante este hilo fantasma, de ahí viene el nombre, es que ella se va metida, ¿no? Cual hilo fantasma. O sea, él no lo percibe hasta ya casi el final de la película y es me gustó mucho porque siento que casi nunca se explora la naturaleza tóxica de la feminidad. Casi siempre en el cine se abordan temas de la toxicidad masculina, ¿no? Siempre el hombre violento, el hombre que agrede, pero nunca vemos lo contrario, una mujer que dañe la vida de un hombre o que lo manipule. Y entonces es súper interesante la manera en la que Paul Thomas Anderson visualiza a un tipo de mujer que no es tan rara, déjame decirte que son muy comunes. Ese tipo de mujeres que en apariencia son buenas, pero ya en el fondo realmente sus intenciones no lo son. Obviamente la película está muy bien hecha, tiene una gran fotografía, los vestuarios son increíbles, pero lo que más me gusta son la interpretación de Daniel Day-Lewis como el moristo y de Leslie Manville como su hermana, ¿no? Porque realmente lo que es la actriz, no digo que no lo haga mal, simplemente que la actriz protagónica está tan camuflajeada que más que dar miedo da lástima, pero al final Sí. tú sabes que no es un personaje bueno, pero la hermana del personaje de Daniel Day-Lewis es una mujer que de alguna manera es lo opuesto, es una mujer que apoya al hombre o apoya a su hermano, que es un genio, ¿no? Y el cual no había formado familia por las mismas razones. Yay. Entonces, no Sí. sé, siento que hace falta más películas de ese estilo y que realmente el Hilo Fantasma hace una gran labor en ese aspecto. Sí, ¿sabes cómo la sentí yo? Como muy real. O sea, hay pelis que aunque hablan de la realidad, se sienten como ficticias, ¿no? Y esta yo la sentí como, o sea, como muy real, como que sí es una historia que podría pasar, ponle tú. Y la vi, yo la neta la vi porque estuvo nominada a los Oscar, como dices, estuvo nominada a mejor vestuario, mejor maquillaje, estuvo nominada creo que a mejor sonido
y a otros dos, si no mal recuerdo. Y porque ganó un BAFTA igual de diseño de vestuario. Y eso sí me gustó un buen, o sea, el diseño de vestuario que tienen está bien cabrón. La verdad, los vestidos que saca, la ropa que saca en general está muy chida y siento que queda. Entonces, sí, no fue de mis favoritas, la vi una vez, o sea, y la vi solamente para los Oscar porque pues ese año aposté. Pero sí, sí, o sea, sí es digna de ver. Y no sabía que estaba en Netflix. Sí, ya está en Netflix, no tiene mucho que la subieron. Han subido muy buenas cosas a Netflix. Subieron Darkest Hour, subieron estas. Han subido muy, muy buenas. Subieron la de Lady Bird, Parasite. O sea, sí, Netflix ha estado comprando buenos derechos. Por cierto, Daniel Day-Lewis, el protagonista de esta película, cuando estuvo nominado al Oscar, quien le gana el Oscar es Gary Oldman por The Darkest Ujú. Hours. Sí, sí, justamente. Fue ese año. Daniel Day-Lewis se retira con esta película, es decir, que ya después de esta película probablemente no haga ninguna, o sea, ni siquiera como cameo, quizás, pero ya no protagónico. Quizás como cameo, tal vez. Pero quién sabe. Todavía está joven. Todavía, o sea, hay gente más grande haciendo películas todavía. Yo siento que, yo siento que Daniel Day-Lewis siempre ha sido muy selectivo con lo que hace. Y a lo Sí, mejor muchos actores, y ni siquiera actores, directores, por ejemplo, David Lynch lo dijo, yo me retiro no porque no esté capacitado para hacer más películas o no porque esté viejo, sino porque la industria cinematográfica actual ya no es para ya mí, no yo es. ya no Ah, impono. sí. Sí, sí, Y sí. en parte sí, ¿no? Hay muchas películas que ya son puro discurso político y pura propaganda, y entonces tocas temas que a lo mejor no son del agrado de todos, y entonces ya no te dan apoyos, ya no te producen la película, ya no te la distribuyen. O ya no Siento la que ve eso, la gente, simplemente. O sea, bueno, también, pero realmente un artista, pocas veces, si le gusta lo que hace, pocas veces le importa si la gente lo ve o no, realmente le importa que alguien se la produzca, pero al sí, productor o sí le importa sea, que la vean. obviamente eso es parte del productor, el hecho del dinero, pero, o sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, el discurso que hizo Martin Scorsese hace unos años, o hace un año, 2 años, con lo de las películas de superhéroes y las películas que él produce, ¿no? En este sentido. O sea, Martin Scorsese ha hecho películas muy taquilleras y muy, muy buenas, que fueron por su época y de su época, pero cuando lo está diciendo ahorita, como dices, pues la industria está cambiando. Entonces, no la ve la gente, o si la ve, pues la ve un público muy específico y pues ni siquiera se reconoce, ponle tú, por los grandes, ¿no? O sea, que en este caso sería la Claro, academia. claro, ese es un buen punto. También es interesante el punto de Martin Scorsese, ¿no? Que él dice que básicamente el cine de héroes ha arruinado la industria actual cinematográfica. Ajá. Cosa que yo no creo. O sea, eso tampoco, No, eso también es una falacia porque no todas las películas de superhéroes, no todas las películas de superhéroes tienen el mismo punto de vista. No todas las películas de superhéroes están dirigidas al mismo público. Lo que sí pasa es que la gente se ha acostumbrado a ver un solo tipo de película. un Entonces solo género, sí, tú les pones algo diferente y en automático o se lo aburren rechaza. o se van. Sí, 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 Y claro. a un director de la talla de Martin Scorsese le cuesta mucho trabajo entender eso. Sí, 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 sí. Sí, concuerdo, muchísimo. Bueno, pues vean El Hilo Fantasma en Netflix. No sabía que estaba ahí, pero luego la voy a ver. Me cae que sí, la voy a ver para la siguiente semana, porque sí, cuando la vi, pues me gustó y dije, la voy a volver a ver en algún punto de mi vida. Y ni siquiera la había buscado, ni me acordaba de ella, puedes creerlo. Es muy Sí, buena, es buena, es es buena. muy buena. Sí, sí, Algo sí, sí, es muy técnica, buena. pero muy buena. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, no tan tóxica como A Marriage Story. Bueno, ahí por ejemplo también se aborda, pero la toxicidad femenina, pero también desde el punto de vista político, ¿no? Porque en A Marriage Story es un Sí, matrimonio que pudo haberse arreglado fácilmente. o que pudieron haberse separado de una manera más pacífica y Sí, que sí, sí. por cuestiones de intereses económicos de dos abogados, Sí, sí, ni específicamente, siquiera de ellos, ni siquiera de ellos. Sí, exacto, se vuelve una guerra campal en donde se terminan casi odiando. Yo sí, siento que Marriage Story es más una crítica, no una crítica, un análisis de cómo funciona el sistema en Estados Unidos y en casi todo el mundo a favor de la mujer
cuando muchas veces hay hombres que sí son decentes y que a lo mejor no merecían ese destino, ¿no? Ese final. En cambio, en El Hilo Fantasma es un hombre que es un genio amenazado por la introspección de una mujer que a lo mejor él piensa que es buena y en el fondo no lo es. Ujú. Sí, 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 como la imagen perfecta, ¿no? En este sentido. Así es. Sí. Cool, 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 cool. Pues véanla, está en Netflix. Yo voy a hablar de otra que apenas subieron a Netflix, que es súper diferente a lo que acabamos de hablar. La peli se llama El Cavernícola o Early Man. Y esta ya la había visto varias veces, la fui a ver al cine. No me gusta. En realidad es una peli que me aburre mucho, pero me gusta este tipo de animación y por eso la veo. Como para más ver cómo está hecho este tipo de animación con este tipo stop motion de este estudio que los hace casi todos iguales. De hecho, es como un multiverso, se podría decir. No me acuerdo cuál es el estudio. Ay, ay, ay. Ahorita les digo cuál es el estudio. El chiste es que esta peli la hizo Nick Park. Es el mismo que ha trabajado en Wallace y Gromit, en la del perro, que no me acuerdo cómo se llama, pero toda la serie de Wallace y Gromit, en Pollitos en Fuga, en la de la oveja Shaun, que es la de la oveja y el perro, que no sé si lo has visto, igual es este tipo de muñequitos. Y esta es una peli de cavernícolas donde los cavernícolas tienen que recuperar sus tierras, básicamente, porque se los está quitando este otro señor que es ya de la Edad Media, de la Edad de Bronce. Y los cavernícolas, pues obviamente siguen en su edad de piedra, ¿no? Entonces, es comedia, obviamente es infantil. Y lo que no me gusta es que combinaron para vender. No sé si, por ejemplo, has visto la de los ratones, la de lo que el agua se llevó. Creo que sí. Sí, Ok, me parece que estas son inglesas, por cierto. Este es un humor muy inglés, o sea, infantil, pero inglés. Es diferente, si se dan cuenta. El humor de Teen Titans a el humor de estas pelis que les menciono, como Wallace y Gromit, son muy diferentes en este sentido. Entonces, la de lo que el agua se llevó usa mucho el fútbol como medio de ingreso hacia atraer a la gente, ¿no? Y justamente esta Early Man hace lo mismo. O sea, se supone que cayó un meteorito así al principio de la película, cae un meteorito y tiene la forma de un balón de fútbol. Los cavernícolas empiezan a jugar con eso y lo toman como el juego de los dioses o algo así, ¿no? Entonces está muy chido eso, pero como que lo sobreexplotan y todo se trata del fútbol. Entonces deberían de meter como otras cosas en este sentido. Al menos eso yo lo siento. Es buena para los niños, probablemente no para muy, muy niños, sino niños ya como de 8 o 12 años, porque muy chiquitos es una peli aburrida. O sea, aunque tiene chistes y tiene animación padre y así, este tipo de animación no es como para muy, muy chiquitos porque se distraen fácilmente. Entonces, cuando, dime. cuando vi el póster me acordé en automático de la que mencionaste de Wallace y Wallace y Gromit, Gromit. Ujú. que yo recuerdo que la veía de pequeño, me gustaba bastante. También me acordé del Pollitos en Fuga. Y es que realmente sí, todos los rostros se parecen mucho. Sí, 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 O sí, sea, sí, es como sí. un mismo molde para todas las personas humanas, pero Ándale. obviamente con variaciones, ¿no? Y sí, 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 se sí. nota luego el estilo de Sí, 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 animación. es un estilo muy, muy característico. Es muy, muy característico y es muy característico de la productora, que justamente es la productora ya busqué, se llama Ayapa. Es una productora bien pequeña que pues ha hecho todas las que dices, o sea, Wallace y Gromit, Pollitos en Fuga. Bueno, Pollitos en Fuga la distribuyó Disney, pero, o sea, La la produjeron ellos. Ajá. Es la de Shaun, que es el Cordero Shaun, esa igual era súper popular y tienen como su misma onda, ¿no? Como su mismo uso de personajes, como dices, o su característica. Y justamente eso es lo que me gusta, que así, como es como un stop motion bruto, ponle tú, porque comparándolo con el stop motion de Cubo, por ejemplo, del Mr. Fox, o de la Isla de Perros, pues es un stop motion súper diferente, ¿no? En ese Sí, es sentido. bastante diferente, se ve más arcaico, Ándale, se ve pero no digo mucho que más sea malo. arcaico. Sí, sí, sí. Pero, Véanla, o ¿la sea, si les recomiendas? gusta. La recomiendo verla una vez, mínimo. O sea, como para ver.
de qué se trata y cómo, porque sí está media divertida, la verdad. O sea, sí te mantiene entretenido un buen tanto de la peli, pero tampoco es como que la recomiende como Wallace y Gromit. Wallace y Gromit sí la recomiendo, es una peli súper buena. O sea, la de la batalla de los vegetales. Es una peli muy, muy buena y esa sí la recomiendo. Pero esta, solo como para ver la palomera, como cuando no tienes nada que ver y quieres ver algo animado, esta. Sí, la veré Sí. entonces. Sí. Y más que nada checa la animación, porque aunque se ve así como burdo, está muy bien animada. O sea, se ve muy fluido. Las texturas igual de los campos y las maquetas de fondo igual están muy chidas y hacen un muy buen trabajo. Bueno, Wallace y Grummy era súper entretenida, ¿no? O sea, todo el Sí, rollo de las calabazas y los personajes, era increíble. O sea, a mí me encantaba esa película, pero ya tiene mucho tiempo que tampoco la veo. Realmente, si te lo pones a pensar, por ejemplo, Pollitos en Fuga fue un éxito en ese momento, pero no es una película que haya seguido bien, perdurado. crecido bien. Sí, Por lo menos aquí en América Latina siento que hay muchos niños o muchos adolescentes que no han visto Pollitos en Fuga y que deberían de sí. verla, porque, coño, es una película legendaria. Pero Es que, no ¿sabes quedaron, qué? ujú, Ajá. sí que no quedaron en la memoria colectiva de la gente como sí quedó Toy Story, como sí ha Sí. quedado otras películas, ¿no? Inside Out o Nemo o Monster Inc. O sea, muchas así, ¿no? O hasta de DreamWorks, ¿no? O sea, Megamente o sea, hay varias, o Madagascar. Pero bueno, es que, ¿sabes qué? Sí, ándale. Yo digo que es porque son inglesas. O sea, si te das cuenta, ¿has visto Paddington? Paddington es una peli inglesa de animación con live action. Y sí es muy buena, es buenísima. A mí me encantan las dos de Paddington, pero no queda. O sea, yo le pregunto aquí en México si alguien vio Paddington y yo creo que de 10 uno me dice que sí. Entonces, Ujú. y si te dice que sí, pero que no le gustó, o que se le hizo muy, o aburrida, o muy tierna, o cosas así, ¿no? Entonces, no sé, siento que es por eso, por el choque cultural. Bueno, mi hermano vio Paddington cuando estaba muy chiquito, porque realmente esa película ya tiene unos 3 años. Ya tiene Mi rato. hermano tiene 8, ¿no? Entonces cuando la vio tenía como 5 o 6. Y a mi hermano le gustó, ¿no? Que era un niño más pequeño en ese momento y le entretenía bastante. Pero siento que para un Sí. niño más adulto, o sea, un niño ya, me refiero, pues que pasa de los 8 años, ¿no? Le va Sí. a costar trabajo empatizar con Paddington porque es un, es un tipo de película que no está dirigida para un público latino, para empezar, ¿no? Ujú. Todos los chistes no van a embonar con él, la mayoría, ¿no? Y a lo mejor el estilo de animación le llame un poco la atención, pero quizás la historia se le haga que ya está muy vista o cosas por el estilo. Realmente, Sí. a mí por lo menos sí me gustó Paddington y a mi hermano también, pero te digo, era un niño más Mm. pequeño. A mí me encanta Paddington, las dos. Yo siento que la dos es mucho mejor que la uno, pero a mí me gusta también ese humor inglés. O sea, todo lo que es comedia inglesa me gusta más que la estadounidense. Y sí, por ejemplo, lo que representa el peluche allá igual influye mucho. Es eso, básicamente, es la cultura, la que tenemos. Y por eso es que esas pelis sí pegan allá, porque lo que he visto es que las personas inglesas sí recordan mucho Pollitos en Fuga o Wallace y Gromit, que es lo que acabamos de decir, o la de Shaun el perro, si era como sus caricaturas que veían ellos de niños, ¿no? Y ahorita, bueno, ya hay otras cosas, hay un chorro de cosas, obviamente, pero pues está cabrón. Di la Mm. siguiente, di la siguiente. Bueno, la siguiente que voy a relaciono con la anterior película que también vi, que es Animales Nocturnos, una película del director Tom Ford, que por cierto, Tom Ford realmente no es un director de cine. O sea, sí es un director de cine, pero no es su carrera profesional. Él realmente es ¿cómo lo podemos llamar? Un director de empresas. Él fue el que rescató a la empresa Gucci, a Versace, los rescató de la crisis económica en la que estaban porque es un gran mercadólogo, ¿no? Entonces sabe vender moda. Pero más allá de eso, es un gran director de cine. Yo no sé si se ha asesorado bien o si realmente es un cinéfilo y tiene talento natural, pero sus dos películas que ha hecho son fantásticas. La primera se llama A Single Man, que Ujú. también la
recomiendo total y absolutamente. Es la historia de un hombre homosexual en la década de los 60, donde, bueno, imagínate, ¿no? Ser homosexual en esa época, pues era estar condenado al juicio social, ¿no? Y es un análisis de lo que vive este hombre. Pero esta de Animales Nocturnos es sobre una relación de pareja y cómo las expectativas que pone una mujer en un hombre se pueden ir transformando con el paso del tiempo y a veces si se toman decisiones incorrectas, aún amando a una persona, se puede regresar todo, ¿no? Es una especie como de karma. Entonces, Animales Nocturnos, ¿de qué va? Va de un escritor que no es exitoso, pero que está casado con una mujer que sí lo es, ¿no? Que tiene dinero, que viene de una familia más o menos aristocrática y la madre de ella, o sea, la mamá del personaje de Amy Adams, que es Susan, le dice que no se case con él porque la va a hacer sufrir. Y ella le dice que no, porque ella lo ama, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿no? ¿Por qué lo ama? Y entonces ella le dice que porque él confía en ella, que porque él ve en ella lo que los otros no ven, como si él fuera especial, ¿no? Y la madre le dice que no, que en el fondo lo que ella ama de él en ese momento va a ser lo que va a odiar en unos años. Total, que pasa el tiempo, ella se da cuenta de que su esposo, Edward, el personaje de Jake Gyllenhaal, no tiene talento, y entonces lo abandona y aborta a su bebé. Después de eso, ustedes van a ver en la película dos historias. La del libro que escribe Edward, que es una historia de violencia y de venganza, y que se la dedica a su ex esposa, es decir, Susan, y van a ver la vida de Susan en el presente. Una vida que en apariencia es exitosa porque es una mujer que tiene dinero, que tiene galerías, que tiene obras de arte, pero que es inmensamente infeliz. El final de la película, no lo voy a revelar obviamente, pero es desastroso para Susan, o sea, la aniquila totalmente, porque es, te digo, es el karma regresado en una forma que ella no lo esperaba. Hay que verla, la verdad es que a mí me gustó mucho porque te digo, toca el mismo punto que El Hilo Fantasma. Toxicidad de una mujer hacia un hombre que no es física, sino que es psicológica y que es muy profunda de ver y que a lo mejor la gente no explora tanto porque no nos gusta ver ese otro lado de las mujeres que puede ser igual de oscuro o más oscuro que el de los hombres. Claro, sí, 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 o sea, en este sentido, es que sí es un tema como que no le gusta a la gente ver, ¿no? Probablemente porque también es un tema de realidad en este sentido. Yo no he visto esta que mencionas, Animales Nocturnos, digo, he visto el tráiler, he visto quién actúa, la verdad sí la quiero ver, Buenísima. porque desde el tráiler se ve como el sentido de la película y eso me late. O sea, eso es un buen trabajo, ¿no? En ese sentido. Y el tema que mencionaste desde la vez pasada que hablamos de eso, me atrajo. Entonces fue como, no, o sea, se ve bastante bien. Entonces, siento que el tema que mencionas que trata la película, al igual que la película anterior, es un tema muy real, o sea, siento que por eso no le gusta a la gente, porque es como ver las películas que hablan sobre la pobreza o cosas así, y al final de cuentas no te dan, o sea, no te dan felicidad, que es mucho lo que la gente busca en este sentido. Tal vez Sí, sea eso. pero también hay películas que no necesariamente tienen un final feliz, pero te Y te producen un dejan, sentimiento a sí, ti como sí, claro, espectador de ¿no? Como de sentir que claro. era lo justo, de que era lo correcto. Esta película es lo que a mí por lo menos me hizo sentir. El final, a mí me hizo sentir una catarsis. Dije, qué gran venganza, qué gran historia de venganza y no necesariamente violenta, porque uno dice historia de venganza y piensas en Sí, Tarantino, ¿no? violencia automáticamente, En sí. violencia. Pero no, realmente hay venganzas que no son violentas y que son peores que las que sí son violentas. Esta Sí, película, repito, es el análisis de lo que una mujer por ambición o eh, por un sentimiento de ascensión social puede hacer a un hombre que realmente la ama, pero que obviamente no es estúpido. Es una gran película, de verdad la recomiendo mucho. Yo creo que fue de lo mejor que vi en ese momento, porque la película ya tiene, me parece que salió en el 2017 y ujú, fue ignorada por la academia. O sea, lo puedes creer, ni siquiera
Fue nominada nada más a un Oscar, el de Michael Shannon, que es el personaje que aparece en el libro que escribe Edward. Edward es Jake Gyllenhaal. Bueno, Jake Ok, Gyllenhaal hace un papel increíble, él no fue nominado. Amy Adams como Susan está fascinante y no fue y no nominada. la nominaron. O sea, hay un montón de actores buenos. Está Armie Hammer como el esposo Sí, del personaje de Susan y tampoco fue nominado. Y el que sí fue nominado, que fue Michael Shannon, no ganó. Entonces, siento que fue una película muy ignorada en los Oscars porque no habla de lo que a los Oscars les gusta que hablen. Si una película habla de feminismo y habla del lado bueno de las mujeres y del lado dócil de las mujeres, entonces sí te nominamos. Si una película aparecen negros en demasía y aparte habla de un tema de del minoría racial, racismo o minoría o algo así. Sí, sí, pero sí. esta película son todos blancos, se centran más en la figura del hombre desde un lado más o menos humano y bueno, y desde un punto de vista de una mujer que no es tan buena. Y entonces por esas razones no lo nominaron. Siento que eso es algo muy triste. Pero Tom Ford creo que va a ser otra película también de este tipo de temas. La verdad es que es un director que si así sigue, podría fácilmente convertirse en un gran director así de esos de culto, de leyenda, porque sus Claro, películas claro. dos han sido buenísimas, muy, muy buenas. Pues puede ser, puede ser. Ves que últimamente, bueno, quién sabe cómo vayan a hacer ahorita lo de las películas, se retrasaron muchas cosas, entonces no sé cómo vayan a manejar la academia el asunto. Digo, y con las reglas que pusieron igual de las que hablamos el otro día y con un buen de cosas como requerimientos, Les sale terrible. ajá, entonces, quién sabe qué vaya a pasar, pero sí pienso que pues muchos pueden surgir, ¿no? O sea, así como surgió el año pasado el de Parasite, que es John Wong, pues puede surgir muchísima más, ¿no? O sea, gente así, muy cabrona, que en verdad demuestre lo que sepa hacer. Este, entonces estás hablando Afortunadamente pelis, ajá, dime. afortunadamente sí la nominaron en el León de Venecia y en el Festival de Cannes, afortunadamente. Ahí sí tuvo más recibimiento. Pero lamentablemente en el mercado, por ejemplo, creo que la película apenas si recaudó el doble de lo que costó. O sea que Ah, realmente apenas salieron tampoco, tablas. tampoco tuvo un éxito comercial tan alto. Y por ejemplo, no tenía mucho que la habían subido a Netflix y la retiraron. La verdad es que No tuvo yo rating. no siento que sea por el rating, fíjate que no. Porque realmente la película, cuando yo vi que la habían subido, estaba en el número, entre los primeros 10 en México. O sea, Ujú. sí le está viendo la gente. Yo creo que el problema real es que es una película que toca temas muy políticamente incorrectos. Uno, o sea, cuando tú la veas, te vas a dar cuenta que habla de una postura, por ejemplo, no del clasismo como algo necesariamente malo, no del aborto como algo necesariamente bueno. O sea, invita a la gente a cuestionarse cosas que cree que son buenas y que en el fondo quizás no lo son tanto. Entonces, siento que por ese sentido la quitan porque podría provocar una gran polémica o simplemente porque Netflix no quiere ese tipo de historias en la plataforma, que también podría ser, ¿eh? Sí, puede ser también por eso en realidad, porque Netflix sí como que categoriza mucho su público. O sea, aunque está muy abierto hasta cierto punto, o sea, tiene público muy infantil y también tiene público muy adulto en su programación. O sea, como que se va hacia los dos puntos, pero sí categoriza. Y así todas, ¿eh? Amazon igual tiene como muy estandarizados sus productos. Y todas, yo me imagino que Disney, pues muchísimo más, ¿no? Porque esos güeyes son los dioses Ujú. de esa madre, o sea, de la distribución y cosas así. Entonces, probablemente sea eso o que no tuvo rating. O sea, cualquiera de los dos, pero si estuvo en el top, sí tuvo rating. O sea, sí hubo gente que la vio y que la buscó y que mínimo vio el tráiler en este sentido. Entonces, pues no sé qué haya pasado. La voy a buscar. En verdad, sí, sí la quiero ver. Sí, este, porque es que ese tipo de películas que estás hablando justo van al tema de la película que vas a hablar de Stanley Kubrick. Y sí, yo no tomé tanto eso, o sea, yo fue como, bueno, Stanley Kubrick sí, pero pues también vi lo que siempre veo, ¿no? O sea, lo que veo normal. Entonces, bueno, hay que seguir. Yo estoy viendo otra vez una serie que ya la ujú. viste, y voy a poner el póster para que veas qué serie es.
Y la estoy viendo otra vez porque a veces me aburro en el trabajo y entonces pongo una serie así de fondo. Y esta la he visto tantas veces que me gusta un buen y me la sé. How I Met Your Mother. Ah, Fumados. Buenísimo, Disjointed. Disjointed, sí, 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 me sí. encanta. ¿Sabes por qué la quiero ver? Porque estoy seguro que el año que viene va a salir una nueva temporada. Por eso la volví a ver. De Disjointed. Tuvo Habían dicho que muchísimo. no iba a tener tercera temporada. ¿Eh? Habían dicho que no iba a tener tercera temporada. Se supone que no. O sea, dijeron que no, de que ya no iban a producir otra temporada. Pero tuvo mucha gente. O sea, yo estuve buscando como cuántos fans y cosas así tiene. Y mucha gente la vio, mucha gente la conoce y estoy casi seguro que sí lo van a hacer. No, es que es fantástica porque creo que retrata muy bien el sector de fumadores en Estados Unidos. Y no como Sí, algo malo, sino como un sector poblacional muy diverso, ¿no? Por ejemplo, en la serie vemos a una china que es hija de padres chinos conservadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las mamás chinas? Exigirle a sus hijas que se casen con un hombre lo más jóvenes posible y lo más ricos posible, ¿no? Y entonces esta tipa, ¿sabes qué? Dice, no, mamá, voy a empezar a vender hierba. Y entonces se provoca un desmadre ahí familiar. Ah, y aparte sale con un negro, o sea, no sí. moreno, un negro, o sea, Negro, negro, negro. relación interracial, que para los chinos eso es algo puta, Sí, sí, súper, no, no. Deshonor para ti, de lo para toda tu mejor, familia. total, Sí, 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 claro. exactamente. Claro, Y, no, a mí me encanta. ¿Qué? y así un montón de cosas en toda la Sí, serie. sí, sí, sí. Es que sabes cómo yo lo represento, como el mostrar lo que en realidad es esto. O sea, lo que ponle tú, mostrar la vida de los fumadores en este sentido de disjointed o de los fumados, desde lo más profundo, que en este caso en Estados Unidos, pues es una tienda ¿no? O sea, una tienda como 100% legalizada, donde están los trabajadores, la dueña, el hijo de la dueña, el de seguridad, está el de al lado, ese me cae súper bien ese cabrón, el Taekwondo Douglas, Ajá, que obviamente es el hijo de que nació en una pequeña ciudad de Estados Unidos, que es sí, súper conservador, súper miedoso a este pedo nuevo, que siempre le republicano. enseñaron exactamente, súper republicano el asunto, que se la pasa peleando con los de al lado, ¿no? Pero al final de cuentas se encariña con uno de ellos porque lo ve, o sea, es que hay muchas personas, hay muchos géneros en este sentido y está cabrón, por eso me gusta, porque es tan diversa. Como mencionas, o sea, mencionaste a la china que tiene a sus papás conservadores, ¿no? Y que sale con un negro. Al negro que fue a la guerra en Vietnam y que tiene estrés postraumático, pues de cualquier veterano, porque se sabe que todos los veteranos tienen estrés postraumático de la guerra, ¿no? O sea, imagínate todo lo que vivieron. Se ve al hijo de la mujer que siempre fue activista, que todo el tiempo estuvo metido en meetings y todo el tiempo estuvo metido en desmadres, la metieron a la cárcel todo el rato por llevar pues sustancias ilícitas en este sentido, el Y hijo cuyo que pues hijo quiere, es negro. ¿eh? Cuyo hijo es negro, Ajá, cuyo hijo es negro, siendo ella que blanca. siendo ella blanca, exactamente, y su papá era un Black Panther, según uno de la asociación de Black Panthers, o sea, es que está súper cabrón el asunto y todos los capítulos son diferentes. ¿Y sabes por qué me gustó esta serie? Por el mini cortito que son todos los viajes, los trips en la serie, o sea, de cada capítulo. Eso se me hizo una locura, o sea, fue como un buen uso de la psicodelia para atraer a este público, porque pues obviamente el público pues, son ellos, ¿no? Los fumadores. Pero por ejemplo, es que está creciendo bien cabrón esa cultura. En Estados Unidos, cuando fue cuarentena, se acabó primero la mota que el papel higiénico. O Así es. sea, ¿qué pedo? Imagínate la pandemia, todo el estrés que genera y cómo la Sí, gente sabe, ¿no? Que pues, la hierba es un catalizador de desestrés. En la serie, perdón, incluyen a todo tipo de público, ¿no? Desde la señora que era activista desde los años 60, que sí, sí, es sí. Ruth, la protagonista, Sí, sí, sí. hasta Marta, que creo que es la esposa a la que su esposo le es infiel, ¿no? Ah, sí, la que es una mamá estresada. Una ama de casa Una ama de blanca, casa. Ajá. promedio de Estados Unidos,
que también consume weed, ¿no? Es muy interesante, es muy inclusiva. Creo que ese sí es inclusión necesaria, ¿no? Es un sector que uno lo estereotipa, uno dice, la gente es de este tipo, y entonces todos los que fumen weed van ¿Hacen a ser... esto? Sí, Y realmente no, realmente hay un montón de gente con un montón de backgrounds muy diversos. Y como bien dices, los episodios estos animados es como un psicoanálisis de la mente de esos sí, personajes. sí, sí, Sus sí. vivencias, sus frustraciones, lo que viven. Hay un güey que le habla a la planta y que cree que la planta tiene vida y dice que son sus hijas y... O sea, un Sí, sí, rollo. sí. Sí, Y aparte muy divertido. es que justamente está este sentido, por ejemplo, hay como contrastes entre personas. Por ejemplo, siento que Taekwondo Douglas y este Steve, que es el que le habla a las plantas, se contrastan porque uno siempre creció creyendo que esto era malo, ¿no? Y que esto era para las personas del diablo. Y el otro siempre creció desde niñito en campos de marihuana y con gente que hacía eso todo el tiempo, ¿no? Y que le enseñó a hacerlo. O sea, no simplemente lo hacía, sino le enseñaban a hacerlo, ¿no? Y que era una persona tan, se podría decir que tan, ay, ¿cómo se, es que no es inocente, tan inocente en este sentido, que desde niño, pues obviamente no ha como crecido normal. Y sí hay gente así, o sea, hay gente como súper abierta en este sentido que es así, ¿no? Está obviamente la pareja de estos vatos de Danky Davi, que son el estereotipo de los marihuanos, ¿no? El Sí, estereotipo de las los personas que estúpidos. fuman weed. Exactamente, los estúpidos, pero que, Los o sea, estúpidos. pero que no estaban tan estúpidos. O sea, cuando hacen, por ejemplo, cuando dice, ay, qué mal pedo que no pudimos hablar como mujeres, del negocio de la cannabis, porque pues es un negocio muy retribuyente. Y dice, el año pasado solo hice $95,000. Y todos se quedan así como de, güey, ¿qué? No, y Porque, también hay un punto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Debbie y su novia no están bajo el efecto de la weed, sí. son muy, muy inteligentes, son gente creo que tienen carreras universitarias, es decir, son profesionales. Sí. Y pareciera que eligen ese camino de estupidez Por porque es lo... perro, por gusto, por gusto. Pero cuando están Obvio. sin el efecto es porque son inteligentes, son gente Sí, muy sí, inteligente, sí, 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 sí. Súper profesional. inteligentes. O sea, es lo que me sorprende, o sea, que meten como todos este asunto. Y aparte, pues hacen menciones igual de un chorro de personajes, pues muy fuertes, ¿no? En este sentido. Chunk y Chong, que ves que es era una serie de los 80s, que igual, bueno, películas y series que eran sobre este tema. Entonces, los meten, ¿no? Igual. Está muy chida, me encanta. Estoy terminando la segunda temporada. Está en Netflix, es original de Netflix. Se llama Disjointed. Véanla. Muy buena. Muy, muy buena. Y la menciono la semana que viene, pero solo para mencionarla, quiero hablar de Family Business, que es otra serie sobre el mismo tema, pero francesa. Y muy diferente, muy, muy diferente. Entonces, la dejamos para la semana que viene. Va, va, va. Ya hay que pasar con Stanley Kubrick. Nunca se nos unió Chora, pero ya luego nos dirá cuál es o que lo comente. Va. Pero hay que hablar de, pues, las favoritas. Bueno, yo voy a hablar de una sí, de las favoritas. Sí, esta yo creo que es mi favorita. ¿Cuál es tu favorita? Es que estoy entre La Naranja Mecánica y 2001. O sea, Mm, la verdad, de ver La Naranja Mecánica. O sea, yo puedo ver La Naranja Mecánica todo el tiempo. es que es Pero muy buena. sí, es buenísima, es buenísima. Pero del tema y de la fotografía y del uso de materiales que son muy amplios, o sea, en cuanto a mecánica de cómo se hizo la película, 2001. O sea, me quedo, y narrativa y todo, o sea, la tesis en general. Bueno, mira, yo siento que son películas muy diferentes, ¿no? 2001 Sí, es una película que desde el primer momento en que salió se convirtió en leyenda porque no se había hecho algo así. Pero realmente no es una película convencional, o sea, no tiene una estructura que la gente digiera muy bien. Sin sí, embargo, no. es un gran ensayo. O sea, si me lo dices a mí, creo que es la película más intelectual que se ha hecho en la historia. O sea, incluso Sí, más que cualquier película de Terrence Malick, cualquiera. A mí me gusta sí, mucho, uno dice en el espacio,
y también me encanta La Naranja Mecánica. Sin embargo, mi película favorita, y no porque creo que sea la mejor, simplemente porque creo que es con la que Stanley Kubrick se hubiera sentido más satisfecho, es precisamente la última que hizo, que es Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Ice Shut, White Shot. que Sí. precisamente es en el año en el que yo nací, del 1999. ¿A ¿Por qué poco? menciono esto? Sí, ¿por Órale, qué, pensé por que qué era antes. menciono esto? Porque Stanley Kubrick fue un hombre que dejó una película justo en Sí, el momento en el que se termina un milenio, o por sí. así decirlo, sí, justo en el momento en el, Un siglo, más allá de un siglo, un milenio, sí, sí, por completo. empezaron los Sí, 2000. sí, claro, Entonces, claro, claro. es una película revolucionaria porque propone algo que no se había tocado antes. Realmente cuando tú la ves, si tú la analizas así normal, vas a decir, es la historia de una pareja que tiene problemas y que luego se reconcilian. Y ya, ahí termina, ¿no? Pero no, la interpretación es más profunda. Es una película que habla de cómo el sistema en Estados Unidos funciona, cómo las máscaras, porque es una película que habla sobre las máscaras sociales que decidimos como ciudadanos vestir son las que nos permiten el ascenso social. Sí, Si tú no te vistes de algo, si tú no te disfrazas de alguien más, no vas a avanzar en la sociedad. Esa es la tesis de la película. ¿Por qué digo esto? Porque el personaje de Tom Cruise es Bill Harford. Bill hace referencia a billete, a dinero. Y su esposa es Alice Harford, que hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, tenemos a un hombre que aporta dinero, que tiene prestigio, porque él es un médico y es muy famoso y vive en Nueva York y tiene un gran apartamento, y tenemos a una mujer que fantasea. Pero ¿con qué fantasea? Tiene dos tipos de fantasías. Una, que es la fantasía social, de que ella pueda seguir escalando para poder tener más poder, y a la vez fantasea con otros hombres de manera sexual. Resulta que la película empiezan los dos, los invitan a una fiesta de fin de año, unos amigos que tienen en común, y en la fiesta, fíjate, a él lo admiran por ser el médico que es, ¿no? Y a ella la admiran por su físico. Entonces, de alguna sí, manera, ella es el trofeo de él y él es el trofeo de ella. ella, sí, Pero cuando ella le dice a él que ella lo hubiera dejado justo en la noche de bodas porque ella se quería acostar con un marín que vio ahí en el lobby, él entra en shock porque él le dice que él jamás pensó que las mujeres pensaran así. Entonces, de alguna manera, ella le dice que sí, que las mujeres así piensan. ¿Por qué? Porque hay una tesis, de hecho, Stanley Kubrick, antes de ser director de cine, ya lo había tocado en otras películas, como Lolita, por ejemplo, o en sus fotografías que hacía para el periódico The Time cuando era muy joven, que sí, era el tema de la hipergamia. Es decir, que las mujeres, el sexo femenino, al tener hipergamia, buscan esa clase de seres humanos, esa clase de hombres, que al estar en un estatus social más alto, les permitan a ella subir, aunque eso implique tener hijos con ellos, aunque eso no sea lo que ellas quieran. ¿Me explico? sí, Entonces sí, la sí, sí, película va de eso, que cuando ella le confiesa a él que ella le pudo haber sido infiel en cualquier momento, él empieza un viaje sexual, es decir, que de esa noche en donde ella le confiesa todo, él empieza a buscar formas de serle infiel y le va a buscar maneras de ser infiel con una prostituta, con una viuda, con un hombre incluso, hasta llegar a lo peor, ¿no? Que es una especie de secta de la que ellos ni siquiera saben, pero también forman parte. Ojo, no estoy diciendo spoilers, porque la no, película va, cuando ya la veas, te vas a dar cuenta y vas a sacar tus conclusiones al final, porque te deja pensando en qué es lo que realmente pasó en la película. O sea, hay tantos, es como una especie de, yo la definiría como de problema matemático o para ser más sencillos, como una especie de rompecabezas, donde el espectador tiene la responsabilidad de unir todas las piezas y sacar una conclusión. Eso es lo que planteaba Stanley Kubrick. Y la verdad es que creo que es la película con la que mejor lo logra.
O sea, las otras películas también lo hacen muy bien, pero es que con esta, desde mi punto de vista, explora la naturaleza femenina, que es de lo que habíamos hablado, ¿no? La naturaleza femenina que puede ser tóxica, pero también la naturaleza ingenua de los hombres, ¿no? Una naturaleza más primitiva. Y te vas a dar cuenta, en la película él maneja dos colores principales, el rojo y el azul. Sí. Cuando la vean, las escenas en azul están hablando desde el subconsciente. O sea, son personajes que se están diciendo cara a cara la verdad. Y cuando estén en la luz roja, se van a estar mintiendo, se van a estar diciendo lo que les conviene. Es muy interesante, realmente es una película súper profunda. Hay muchos estudios de Eyes Wide Shut. Creo que otros cineastas como Steven Spielberg han dicho que es la mejor película de Stanley Kubrick, sin duda. Y es que ellos cuando la analizan dicen, desde un punto de vista comercial esta película fue un fracaso, pero es que desde un punto de vista más cinematográfico es fantástica. Sí, 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 y sí tienes razón, o sea, en Stanley Kubrick yo veo muchísimo más la foto a veces, en cómo está su perfección en este sentido, y ya después veo la narrativa, ¿no? En muchas pelis. En Eyes Wide Shut sí había notado eso, o sea, cómo choca entre la calidez de la que justamente son azules, morados, verdes, cosas así, que aquí ocupa mucho azul y mucho morado. Azul en la foto, azul en la iluminación y morado, si te das cuenta, en el vestuario y en la producción. Y no solo eso, y como tienes razón, o sea, las escenas donde cambia, justamente es la luz cálida, que es donde están como parejas, podría decir. La Sí, mayoría son donde están como pareja, y sí es luz cálida, pero con un contraste siempre azul. O sea, no sé si te diste cuenta de eso, siempre hay un contraste siempre. atrás o enfrente, pequeño, y que no lo notas, pero tu subconsciente sí lo hace porque son colores, y al final de cuentas la psicología del color es muy verde, o sea, es una realidad, ¿no? No Eh, falla. Exactamente, no falla. Entonces, sí, y creo que también tienes mucha razón en el decir que esta peli habla sobre, se podría decir que la estructura social que vivimos y ¿cómo sería? No son las ganas, bueno, sí, se podría decir las ganas de querer subir, ¿no? En el extracto social. Eh, El ¿Sabes de cómo lo sentí? Pero con otro tema completamente y muy diferente, o sea, el sentido, este es como más de romance y el otro nada que ver, es con el capítulo de Caída en Picada, ¿cómo se llama? De Black Mirror. Así lo Fíjate, sentí, pero en ese, futurista. en ese episodio también usan la psicología del color, Ándale, porque ¿sí? la protagonista de Caída en Picada casi siempre viste de rosa, como si Sí, fuese una especie de princesa en el Edén, algo así como sí, lo mismo en esta película. En la sí. imagen que tú pusiste ahorita de Alice, que está acostada en la cama y que tiene la máscara al lado, Alice Ajá. viste de azul, Alice viste de azul y la cama parece morada, pero en realidad es guinda, con lo Ah, cual ok. se acerca más al rojo y con el Ajá, sí, sí, rojo sí. Stanley Kubrick representa todo lo que es peligroso. Cuando vuelves a ver la película te das cuenta de que sí, el peligro en la película, porque recordemos que hay una especie de secta alrededor de ellos y ellos no lo saben, y ese Exacto. peligro está marcado por el color rojo. Ahí está, ahí es una imagen de las escenas más importantes de la película, pero es un spoiler porque tienen que verla. En ese momento tú te das cuenta que la psicología del color sigue ahí, ¿no? Porque usan el rojo y también usan un azul, pero un azul como más oscuro, que parece morado, pero no lo es. Algo Ujú. así como una analogía de lo que parece, pero no es, porque Pero no la es. película Ajá. habla de eso. Alice parece una mujer buena, pero en el fondo no lo es. Parece una Sí. ama de casa, pero en el fondo no lo es. Bill parece un ingenuo, pero en el fondo no lo es. Entonces, es una película que, repito, habla de las máscaras sociales y a la vez de la naturaleza femenina, de la naturaleza de las mujeres, que si no es una naturaleza de las que ellas son conscientes, puede provocar muchos daños, como pasa en la película, que todo el caos se origina por la culpa de Alice. Y había leído otro análisis también por ahí, que me parece que habían dicho que Stanley Kubrick estaba muy obsesionado con el personaje de Lilith, la primera esposa de Adán en la Biblia.
que fue Ujú, desterrada del paraíso porque había traicionado a Adán y se había acostado con unos demonios. ajá, Bueno, Lilith en la Biblia está descrita como una mujer de cabello rojo y que tiene un cuerpo como de serpiente. Entonces, en la película de Ojos Bien Cerrados, la Lilith, por así decirlo, también es la hija del personaje, su esposa y un montón de mujeres alrededor de él. O sea, hay muchas Liliths y te vas a dar cuenta de que todos los personajes femeninos que en la película se quieren acostar con Bill Harford, a ajá. excepción de una, todas las que se quieren acostar con él son mujeres pelirrojas porque de alguna manera Stanley Kubrick estaba representando a esta figura bíblica en la película. Eso es súper interesante, ya desde ese punto de vista. O sea, hay un análisis también de figuras religiosas desde un punto de vista no religioso, sino desde un punto de vista cinematográfico. Y también una crítica al sistema político y social de los Estados Unidos y cómo es que funciona, ¿no? Cómo todo se puede parecer a comprar con el dinero. Bill es un personaje en la película que todo lo soluciona con dinero. Y se ve en la película, ¿no? Es un claro mensaje también al capitalismo, ¿no? Una especie como de crítica a que no todo se puede solucionar con dinero. Es muy Sí, interesante la película. Hay pero muchas lecturas. es que sí. Es que Stanley Kubrick tenía, o sea, su tesis, ponle tú, muy bien planteada, pero en lo que va reforzando su tesis, saca 1000 tesis más, en todas sus pelis, en todas, en todas. O sea, creo que no hay peli de Stanley Kubrick. Digo, no las he visto todas, he querido verlas todas, pero ¿sabes cuál me falta? La de guerra, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Eh, Full Metal Cara de Jacket. guerra. Ajá. Ándale, ándale, a esa. Esa me falta, que creo que es en blanco y negro. No. Ah, no, 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 no. Es que tiene dos de guerra. Tiene la primera que hizo en los 50 es Day of una. the Five. Ajá, El día exacto. es en blanco y negro. Esa película es en blanco y negro y habla de la guerra, o bueno, Ujú. de un tema de la guerra. Pero la Sí, gran película de guerra que hizo Stanley Kubrick es la de la que tú dices, Chaqueta Metálica o Full Metal ajá. Jacket. Esa A es Full la gran Metal Jacket. Ajá. de Sí, no, guerra. no, eso sí, eso sí. Pero bueno, el punto es que en sus películas tiene muchas tesis y se le van a sacar más. Y de la que ahorita queremos, bueno, quiero hablar, que es 2001, fue la peli que sacó en 1968. Me parece que fue su antepenúltima, si no mal recuerdo. O tres antes, no me acuerdo. No, no recuerdo cuánto sacó después. El chiste es que esta peli la hizo escribiendo el guión junto con, o sea, lo escribió Stanley Kubrick junto con Richard, no, ay, ¿cómo se llama el otro? El otro. El escritor del libro. Ah, ¿es Stephen King No, 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 o- no, no, no ah, lo escribió con Stephen La King. Naranja Mecánica? Ah, Arthur C. Clarke. No, Ah, sí, La sí. Naranja Mecánica ya era un libro, donde ya estaba hecho, o sea, ya llevaba como 50 años de publicación antes de que hiciera la película y él compró los derechos. Bueno, ajá, pagó los derechos para hacer la película. Pero hizo el libro, este chavo, junto con Stanley Kubrick al mismo tiempo. Arthur C. Clarke escribió el libro al mismo tiempo que el guión de Stanley Kubrick. Entonces, ellos trabajaron así en conjunto creando una historia sobre un viaje espacial, se podría decir, para llegar hacia otro planeta, según, esa es la temática principal, ¿no? En este sentido, pero en realidad es una tesis de la evolución humana, en este sentido. Bueno, así yo lo veo. O sea, es Yo una también tesis sobre la evolución humana y sobre el concepto de que mientras más conciencia tengamos sobre nosotros mismos y sobre la realidad en la que estamos, más evolución vamos a tener hasta llegar a ser un ser astral en este sentido. un Pasan Dios. muchas cosas. O un Dios. Ajá, es que, bueno, yo no lo veo como un concepto de Dios, sino lo veo como un concepto de la divinidad, bueno, de una divinidad, no, no necesariamente Algo un eterno. Dios con... Ajá, ajá, exactamente. Porque Porque, tal vez al hablar de dioses tú pienses en un Dios todopoderoso que controla el sentido de la vida de las personas. Y no, yo digo que así no es. sí, claro. Bueno, es Eh, que en 2001, no sé si te das cuenta que el monolito
es como lo que origina toda la travesía que viven los personajes, ¿no? De Sí, hecho, el primer capítulo de 2001 se llama Down of the Earth, o sea, el origen ajá, y de luego la hay otro, Tierra. Down of the Human, o sea, el origen del Ajá, humano. Y sí, entonces vemos ahí todo, ¿no? Vemos a los simios, vemos la evolución, digamos, sí, del ser humano, de ser un chimpancé a ser un ser intergaláctico, pero todo producido por la intervención de un monolito que no sabemos de dónde viene. Lo que sí sí, sabemos es que no es de acá, no es de la sí, Tierra. sí, sí, Y es no, no. interesante porque Denis Villeneuve, el director de la película Arrival, ¿te acuerdas de esa película? Donde sale Sí, sí, también sí, Amy. claro. También hay un monolito en esa película, pero el monolito de esta es recto, es como un rectángulo. Y en el de Sí, Arrival es una especie como de curva. Entonces, hay algunos que dicen que esta película de 2001 habla de la fuerza motora que podría ser, vamos a decir, no masculina, pero más acercada a algo que es recto, mientras que la de Arrival está acercada a algo que es más curvo, como algo más sí, femenino. Y si te sí, lo pones a pensar, tendría mucho sentido, porque Arrival está protagonizada por una mujer y 2001 está por un protagonizada hombre. por hombres. No hay Sí, ningún sí. personaje femenino Una, en la película, dos personajes femeninos hay. Uno es la aeromorosa y el otro sale cuando lo recibe, o sea, como la hostess. pero son totalmente presenciales. Sí, no, 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 o sea, es que sí, había mucho este sentido hacia Stanley Kubrick y si te das cuenta no hay muchos personajes femeninos en sus películas y si son personajes femeninos o son como Ice White Shot que es como la maldad hasta cierto punto o el problema o son para el uso masculino como en La Naranja Mecánica. Podría ser, pero, Pero, por ejemplo, en Lolita, que es otra bueno, película de él, ese sí es femenino. hay un personaje femenino que es como el más importante. No, no es bueno ni es malo, simplemente es una chica precoz, pero la película obviamente no es tampoco de las mejores de Stanley Kubrick. Entonces, si nos vamos a las mejorcitas de Stanley Kubrick, por así Sí, decirlo, sí, enteramente están protagonizadas por hombres. Lo interesante de 2001 es que es un hombre el que trasciende, el que se convierte en eso que tú mencionas, en algo eterno, ujú, pero gracias a la fuerza del monolito, que repito, es sí, rectangular. Hay muchas interpretaciones. Hay unos que dicen que Stanley demasiados. Kubrick era un masón o era un Illuminati, o vete a saber. Ajá, y que sabía la verdad, ¿no? Sobre la evolución humana. Exacto, estaba diciendo, y aparte Sí, estaba dando intenciones, ¿no? Hay gente que sí. dice, por ejemplo, El Resplandor, toda la escena del niño caminando hacia el cuarto prohibido, Ah, se ya. una confesión del alunizaje, cosa que a mí por lo menos se me hace muy agarrada de los pelos. ¿Sabes qué? De Odisea en el espacio, sí te la creo, porque, bueno, esta película fue polémica y se vio básicamente. Stanley Kubrick se tardó muchísimo en hacerla, se excedió en presupuesto, pero como no tienes idea, o sea, el cabrón gastó como lo triple de lo que tenía de presupuesto y la primera semana no hizo nada, o sea, salió y nadie la vio, o sea, el primer día todos dijeron, no, es una peli muy larga, muy aburrida, no tiene diálogos, no se entiende. Y no tuvo popularidad la peli hasta que el Papa de esa época, del año 1960, de los 60, no sé qué papa es, la verdad no estoy Juan muy... Pablo II. ¿Fue Juan Pablo II estaba en los 60? ¿No Sí, entró como por los 80? no, no, no. Él A la estaba, madre, vivió muchos años, a vivió su casi. madre, fue mucho tiempo papa. No sabía, no sabía. Qué loco. Bueno, el chiste es que el Papa dijo, esta es una peli súper clara que habla sobre Dios y sobre la figura de Dios ante los seres humanos y cosas relacionadas, ¿no? Ahí fue cuando entró polémica y todos dijeron, ah, no, vamos a verla. Aparte de eso, en los 60 se estaba terminando la época hippie, entonces todos se enteraron que tenían una escena al final, que es donde trasciende justamente este personaje principal, que es protagonizado ahorita te digo el nombre, protagonizado por Kate Durler, que salían muchas más películas igual de esa época, es donde se lo come el agujero y trasciende, se podría decir, de cuerpo físico y espiritual, digo, de cuerpo físico a cuerpo espiritual en este sentido, que se supone que llegan al planeta Júpiter, si no me recuerdo, ¿qué era? Sí, porque Sí, sí, la sí, trascendida de hasta Júpiter, dentro del llámalo. planeta del sistema solar.
Ajá, que en el libro dicen que es Saturno, pero que no lo pudieron hacer en la peli por los anillos, Que era muy que costoso. Sí, ¿no? era muy costoso, exactamente. Entonces hicieron Júpiter. Pero Pero bueno, fíjate, ajá, bueno, yo te iba a comentar algo de la película que dice, por ejemplo, el director, ¿cómo se llama? Christopher Nolan. Christopher Nolan dice que cuando la fue a ver al cine, porque él era un niño en esa época, sí, él la iba a ver solamente porque le gustaba cómo se veía la película. O sea, sí. que iba a verla porque era como una especie, como un viaje de LSD. O sea, Es era algo que indescriptible para la a época. eso iba, a eso iba, a eso iba. Como a finales de los 60s, el viaje psicodélico de que hubo entre los hippies, o sea, la gente consumía LSD como si fueran pastillas o como si fueran dulces, ¿no? O sea, había gente que le daba LSD a sus hijos, así de niñitos. O sea, estaba muy loco el asunto, muy, muy Y la loco hasta que cocaína se vendía por gramo. Sí, no, era una locura ese pedo. Entonces, la gente la iba a ver justo por eso y que se supone que ya hasta sabían, pues es que en esta escena, métete el SSD para que cuando venga la escena de la transición que te menciono, que es justamente cuando se lo come el agujero de gusano y salen las luces, que es más, voy a buscar el video en lo que hablo. Cuando salen las luces, ya la gente estaba tripiosa, entonces ya sabían a lo que iban, pero siento que esta peli es muchísimo más que eso, muchísimo más que una buena fotografía y un buen trip en este sentido, ¿no? Porque, o un buen vals, que el vals principal, que es donde lanza el hueso y aparece la nave, su madre, eso es hermoso. Es hermosísimo esa escena, o sea, no se ha visto nada igual. Entonces, siento que es mucho más que eso, o sea, más que su foto, la historia es mucho más importante. Aparte, O la tesis. para esa Ajá, época era la primera película de ciencia ficción que no trataba el tema de manera ridícula, porque en sí, aquel entonces las películas de ciencia ficción no eran lo de hoy en día, eran películas de bajo presupuesto donde salían unos monos verdes, que era como la gente interpretaba a los extraterrestres, y todo sí, era guerras intergalácticas, y era muy ridículo, parecían historietas de niños. Pero cuando sí. sale 2001 es una película que parece bastante seria para ese momento y retrata por primera vez a la Tierra de una manera realista, ¿no? Y tú ves la imagen de la Tierra en la película y si la comparas con una imagen actual, pues obviamente te vas a dar cuenta de que es una película antigua, pero está muy bien hecha. O sea, la Tierra es una representación bastante cercana a cómo es la Tierra en realidad. O sea, Y que es, también la película es muy realista. Sí, es muy curioso ese pedo porque no teníamos imágenes de la Tierra en ese momento. O sea, hoy ya puedes googlear foto de la Tierra o ver la Tierra en vivo en Internet. Pero en esa época, o sea, el hombre llegó a la Luna en 1969 y como, o sea, ya ahí ya había fotos, ¿no? De la Luna y de la Tierra en este sentido, pero la película salió en 1961. La empezó a hacer Mm, desde ese fíjate, año. Entonces, es como, por eso también hubo como choques entre, no mames, tal vez el alunizaje fue fue falso. falso. Porque, güey, ¿cómo se ve esta película y cómo se ve el alunizaje, El no? alunizaje se ve de la mierda. Sí. Entonces es como de, güey, o sea, no sé cómo lo hicieron. Pues Stanley también Kubrick tenía, dicen, ¿eh? si Stanley Kubrick dirigió el alunizaje, lo dirigió borracho, porque entonces, Lo hizo de la ¿cómo verga. que la bandera se movía? O sea, no tiene sentido, ¿no? Lo hubiera hecho mejor, hubiera sido un alunizaje perfecto. Sí, 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 sí. Entonces hubo mucha polémica con esta peli por el año que salió. Probablemente salió muy temprano, o sea, probablemente Stanley Kubrick fue una persona muy adelantada a su época, Sí, lo fue. demasiado adelantada. Este, Y es una joya. A mí en verdad me encanta. Yo la he visto como 6 veces esta peli y la vi apenitas cuando hace 2 años o 3 la remasterizaron, le corrigieron colores, o sea, la dejaron igual, pero con HD, ¿no? Porque pues obviamente fue grabada con una cámara de 18 milímetros y pues no Ujú. tiene la calidad que las películas de hoy en día, ¿no? Pero ya remasterizada está una pinche joya. Se ve súper bonito todo. Y la verdad es una gran peli. No sé dónde la pueden encontrar, por desgracia. O sea, yo solo la he visto en, Yo la compré en en Mixup. DVD. ¿Tú la compraste? Sí, en En, Mixup. en Mixup. Yo me la quiero comprar en original, igual.
Pero, o sea, la he visto en DVD y la vi, la verdad, en una página por ahí. Pero, o sea, está súper bonito el pedo. Y no sé cómo lo hizo, o sea, todos son dibujos, si te das cuenta. Bueno, ¿has visto Sí. el detrás de cámaras? Sí, sí, sí. Muchas de Está, las escenas del espacio se hicieron con maquetas, sí, pero se ve muy realista, realmente. sí. Y el tema también de la inteligencia artificial, que Ah, es un tema sí, que obviamente sí, 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 ahora ya nos parece normal, ¿no? Porque nos empezamos a sí, preguntar, ¿y qué pasaría si la tecnología evoluciona a tal punto de que nos contradiga a nosotros? Pero sí. en ese momento nadie se lo preguntaba, y creo que No, no, Stanley no, crea el mejor personaje de 2001, dice en el espacio, sí. es la inteligencia Arby's, artificial, es Avis. Es fantástico, es fantástico. La voz que eligieron es una sí. voz tétrica que, aunque no expresa emociones, te da No miedo. manches, está muy cabrona. Sí, y nadie lo había tocado. O sea, después, creo que el siguiente en tocar ese tema fue Steven Spielberg, justamente con la película de inteligencia artificial, y probablemente Maze Runner, en este sentido, Y, ¿no? Igual. y después James Cameron con Terminator. Ah, bueno, eso ya fue hasta el 2000. Bueno, un poquito. Sí, sí, No, sí. desde los 80, vamos a decir. Bueno, sí. El chiste es que Eh, sí. Ah, no me había dado cuenta de eso. Fue el primero en tratar ese tema. sí, es que esta película es la que le da origen a muchas películas clásicas. Por ejemplo, el diseño de las naves de Alien están inspiradas, y Ridley Scott lo ha dicho, en 2001, dice en el espacio. Cuando ves la escena del astronauta ahí que va corriendo y que la nave va haciendo esto, y que están ahí las Sí, camas de sueño, sí, dando es vueltas. una inspiración a Alien. Cuando ves a Alien, te das cuenta de que los diseños son muy similares. Sí, O sea, muchas películas se inspiraron en 2001 y han tomado ideas de ahí y han nacido clásicos como Alien, como Blade Runner, que tú lo mencionaste. Eh, te hablaría también de Terminator, aunque es un poco más fantasiosa. Pero sí, 2001 es lo que le da, lo que cambió el cine por completo. Después de 2001, el género de ciencia ficción se empezó a tomar de sí. manera más seria. Sí, sí, sí. Ya obviamente entró Star Wars y pues lo super tomaron, ¿no? O sea, aunque Star Wars es fantasía, en realidad no es tanto ciencia ficción, es más fantasía, porque si te das cuenta, Star Wars es una novela de el héroe por la princesa y ya, o sea, pero en el espacio. O de cowboys, pero en el espacio. O Sí. de samuráis, pero en el espacio. O sea, hay O mucho. una guerra Pero bueno, medieval, pero en el espacio. pero en el espacio. Y no sé, es que 2001 es una tesis perfecta sobre el sentido del ser humano. O sea, así lo siento yo. Y no hubo mejor forma para Stanley Kubrick de hacerlo más que en una película. Y es Sí. una puta joya. Yo creo que a nivel técnico sí es la mejor, o sea, eso no lo voy a Sí, discutir. Obviamente, sí. que a nivel personal, y a mí, yo que personalmente prefiero películas un poco más terrenales, pues me gusta más, perdón, Ice White Shot, Eyes Wide pero Shut. 2001 es mi segunda preferida por todo lo que dejó, por todo lo que Sí, implantó. Y después La Naranja Mecánica, que creo que es también otro estudio de Stanley Kubrick de la naturaleza humana, sí. ahora sí en el hombre, ¿no? Es centrada en el hombre. Y Pero cómo, bien, sí, pero no de una manera ideológica, ¿no? Sino de una manera científica. Porque sí, curiosamente la película, si tú me dijeras, ¿cómo la llamarías si no la llamaras La Naranja Mecánica, ¿no? Que el nombre ahí te lo dice todo. La naranja no se refiere a la fruta, ¿no? Sino al ser humano. Y mecánica porque tú lo vas cambiando, tú lo vas moldeando, ¿no? Entonces es la idea de pensar que un criminal va a cambiar solamente porque tú lo vas a educar, ¿no? Y la película te suelta otra tesis, ¿no? Que te dice, los seres humanos no cambian y quien es así va a morir así y va a vivir así durante el resto de su vida, ¿no? Es una sí. gran historia también. Sí, en el libro, no sé si lo has leído,
Trata el mismo tema, de hecho es casi idéntico a la película, en realidad ahí sí hizo una adaptación muy buena Stanley Kubrick, es casi idéntico a la película, a excepción de que en el libro está más joven, es más niño el personaje principal, las personas a las que violentan son más jóvenes igual, son casi niñas, o sea, en realidad está mucho más crudo en ese sentido. Y el final hay un capítulo más que no es spoiler, digo, si has visto la película sabes en cómo termina, como dices, que no cambia el ser humano, pero en el libro lo identifican como que él sí cambió, pero no gracias a que lo que hicieran cambiar, sino que cambió gracias a él mismo, porque hay un momento como que regresa y a su pedo y vuelve a ser bueno, ponle tú, pero después se encuentra a uno de sus amigos y se da cuenta que esa persona sigue igual. Entonces, o sea, lo retratan como que no, ajá, o sea, como que a todos los procesos que le hicieron para que sintiera repulsión hacia la violencia no sirvieron de nada, sino lo que en verdad sirvió fue que él se diera cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Aparte, el personaje de Alex en el libro creo que tiene 15 años, ¿no? Tiene 15 años, por eso te digo, o sea, cambia mucho en ese pedo. Tiene 15 A años el una personaje de de Alex. las que se enrolla tiene 13, ¿no? En el libro, o 12, algo Sí, así. O sea, 12 creo, 11. Son niñas, son niños. O sea, en realidad es muy crudo, el libro es muy crudo. Por algo fue prohibido en varios lugares del mundo y sigue prohibido en varios lugares del mundo. Es un libro muy cabrón, pero sí lo retrata muy bien. O sea, así como estás viendo el libro y cómo hablan los personajes, es lo mismo que estás viendo en la película. Y la historia es lo mismo. Básicamente las acciones son las mismas, solo cambian esas cosas. O lo de la música y lo de la Biblia, a eso sí, lo redujeron en el libro, en la película. Porque ves que Alex sentía como atracción hacia la Biblia, pero no por la divinidad, no. sino por los actos humanos y banales que hacían en la Biblia, que son un chingo. O sea, Y también es muy curioso porque el personaje de Alex, que en la vida real también se llama Alex, el sí, actor, es sí, Alex sí, Magnus. sí, Este actor en la película de La Naranja Mecánica, hay un momento donde está en una biblioteca y tiene como una alucinación de que es Calígula. sí, Y resulta que unos años después, él hizo la película de Calígula, que sí, la también va interpreto. en el mismo sentido que La Naranja Mecánica. Yo siento que La Naranja Mecánica es una película que puedes verla actualmente y te va a parecer novedosa, te va a parecer genial, porque no envejece, no es una película que le pase el tiempo Sí, encima. Al no, contrario, no. cuando pasa el tiempo va mejorando y va mejorando porque te das cuenta de que la sociedad ha evolucionado en el mismo sentido en el que Alex la veía, ¿no? Una sociedad Sí, imperfecta en la cual era mejor divertirse que hacer caso. Hay un montón de interpretaciones también. Hay unas personas que dicen que no, que la naranja mecánica habla más de la fuerza que ejerce el gobierno sobre los ciudadanos, ¿no? Hay otros que dicen que es una crítica al sistema penitenciario, otros que dicen que ujú, es una crítica a los manicomios. Yo personalmente creo que es una crítica de muchas cosas y que también es una tesis de Stanley Kubrick de el ser humano prefabricado, ¿no? ¿Fabricado en qué? En una sociedad que lo controla. sí, yo me voy más hacia el lado de la ultraviolencia, porque a Stanley Kubrick le gustaba como checar ese pedo. O sea, por ejemplo, ya que hablamos de 2001, dice en el espacio, en esa, cuando los monos tocan el monolito y como que tienen la conciencia de poder usar este hueso como arma, es su primera reacción, ser violentos ante proteger lo suyo, en este El agua. sentido, ¿no? Exactamente, el agua que estaba ahí, que estaban bebiendo ante los otros monos. Entonces, siento que Stanley Kubrick creía que lo que nos hace humanos es la posibilidad de tomar acción ante la violencia. Ujú. Entonces, eso lo retrata perfectamente en La Naranja Mecánica. Sí, curiosamente, ¿no? Y como un personaje que parece primitivo al inicio en la naranja mecánica, cuando pareciera que ya es evolucionado y que ya es racional y que ya no va a cometer actos delictivos, hay un momento en la película que pareciera una revelación donde él te das cuenta de que el personaje vuelve al inicio, ¿no? Vuelve a su naturaleza.
Entonces, Ujú. eso también creo yo es una invitación a no negar nuestra naturaleza, Naturaleza, sí. que es imperfecta, como dices en 2001, hay la imperfección está desde que éramos chimpancés, y en la naranja mecánica también, ¿no? Mostrar que no existe el ser humano perfecto, pero sí existe un ser humano racional que puede hacer de su naturaleza algo mejor. Sí, su realidad. Sí, sí, sí. Está muy cabrón. Hablar de Stanley Kubrick es mucho tiempo. Hay muchas tesis ante sus películas. Digo, sus más conocidas son las que hemos hablado ahorita, pues no, no solo tiene eso. O sea, fue un director que desde niñito hacía películas. Él, como, Sí, hacía, y si no hacía películas, hacía foto, como mencionabas. Él trabajó en periódicos haciendo fotos, que por cierto, tiene unas fotos, no sé si las has visto. Sus madres sí. estaban muy padres. Era un muy buen fotógrafo el cabrón. O Su sea, esposa era pintora y entonces, en la ajá. película de Ojos Bien Cerrados, todas las pinturas que aparecen en la película son de su esposa, Ah, las que aparecen de fondo. ¿A porque hay muchas poco? pinturas, hay muchos cuadros en la Sí, película, sí, sí, sí. en el cuarto de Bill y de Alice, en el cuarto en un baño que aparece en la película, hay muchos cuadros y todos son pinturas de ella, de su esposa. Cool, eso no lo sabía. Pero bueno, Sí, ya para irnos, mencionar que pues ahorita hablamos de 2001 Odisea en el espacio, La Naranja Mecánica, Ojos Bien Cerrados, pero tiene El Resplandor, que pues es igual una de sus más conocidas, Doctor Insólito, Full Metal Doctor Jacket. Strange. ¿Mande? Ajá, Doctor Strange, ¿no? Ándale, ajá. Ajá, Doctor Strange se llama en inglés. Sacó Fear and Desire, que es una peli de guerra igual. Flying Parade, que fue de sus primeras. Day of the Flying, que igual es una de sus primeras. O sea, tiene muchas, muchas películas. Bueno, no, no son tantas, tampoco no fue un director que hizo así super mil películas, porque hay unos directores que tienen 30, 40 películas, y es como de a la verga. Steven Spielberg. Pero Steven Spielberg, exactamente. Pero Stanley Kubrick tenía calidad en sus películas y definitivamente es uno de los mejores cineastas de toda la historia, sino que tal vez el mejor. Digo, esto es muy subjetivo, pero probablemente si se hiciera una lista, pues sí queda en los 10 primeros, ¿no? O Sí, sea, así, definitivamente. los más influsivos, influyentes en toda la cinematografía, pues Stanley Kubrick. Entonces, pues ya terminamos, básicamente. Yay. Yay. Hoy hablamos un chingo, 1 hora 16. Pues ya, recuerden que nos pueden ver ver y escuchar en Spotify, en YouTube, en eBooks, en Spreaker, en Google Podcasts. Me parece que también estamos en Apple, en Apple Podcasts, o no me acuerdo cómo se llama, en Podcast Mac, creo que se llama. Este, y pues ya, y también en Facebook todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, aunque hoy nos estuvimos más tarde. Bye. ¿Te quieres despedir, Miguel? Ah, eh, pues nada, que vean Stanley Kubrick, que se eduquen. Es un gran Sí, cineasta. sí, edúquense. Pues bye. Dale, Miguel.